bienvenido amigos al Tren Económico. Que no se les vaya a tener que curtan. Ese fue el rey. Bueno, bien, vamos a un Tren Económico interesantísimo el día de hoy, al menos a priori. Después ustedes juzgarán. ¿Qué está pasando con el gobierno con las últimas medidas que acaba de anunciar para el 1 de enero, a partir del 1 de enero? Cambia todo. Yo creo que estamos ante un fracaso de la credibilidad del gobierno. O sea, la aceptación de un fracaso con respecto al modelo económico pretendido por Milei, Caputo, Pausini. Esta idea de querer bajar la inflación vía emisión monetaria estable, o sea que conteniendo la oferta monetaria, no le funcionó. ¿Y saben cuándo no le funcionó? No le funcionó cuando pasó ante las elecciones, cuando el dólar se le empezó a despegar por las expectativas con respecto a las elecciones y la poca liquidación de divisas de parte del agro. Entonces ahí toda la teoría monetaria de que la inflación dependía sí o sí de un fenómeno de emisión fracasó, porque ahí el gobierno no emitía y sin embargo el dólar se despegó, y todo lo que pasó inmediatamente con los meses siguientes al efecto de la devaluación que hubo, que pasamos de 1.200 a 1.400 y pico y se quedó ahí arriba, es lo que estamos viviendo hoy con la frenada de la desaceleración de la inflación. Fíjense que el último índice pasó el IPC fue a 2,5 en noviembre y al anterior 2,3, o sea, viene incrementándose en vez de bajar, y hace como 7 meses que no tiene un retroceso. Esto es la prueba clara de que la ideología política de que la inflación solo es un fenómeno monetario fracasó. Y el gobierno no lo pudo digerir con respecto a eso, porque se da cuenta que la única forma que podría seguir manteniendo la desaceleración de la inflación es estabilizando el tipo de cambio, que el tipo de cambio no crezca más. Por eso se había casado con el tipo de cambio nominal estable desde ahí a toda costa. Pensó que lo iba a lograr con el endeudamiento externo, con este apoyo de Estados Unidos. Recuerden las declaraciones de Caputo hace nada diciendo que el esquema de bandas no se iba a modificar, que no había nada, que toda la condición geopolítica cambió, que ahora con lo que pasó con la elección Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar a Argentina y que los mercados estaban a favor de Argentina y que entonces acumular dólares de reservas no era tan necesario en el sentido de comprarlos emitiendo, sino que con el solo hecho de rolear deuda iban a estar bien. Y el mercado le terminó demostrando que en esa tesis estaba equivocado también. Porque primero los 20.000 millones de JP Morgan resulta que no estaban. En lugar había un repo, la posibilidad, y todo siempre en declaraciones del equipo económico. Así que guarda, ahora se empiezan a poner todas las cosas en duda. El gobierno dice, no, vamos, ahora resulta que hay un repo, no son 20.000, nadie nos no iba a prestar 20.000 millones de dólares a privado, no. Ahora estoy viendo, me quieren prestar hasta 7.000 millones, dijo. Y sin embargo, sacó esta licitación del Bonar 29, la N29, donde salió a pedir 1.000 millones a una tasa menor al 9 y se le presentaron muy pocas ofertas. Entonces, como para tantear esta hipótesis de que ven que no es necesario que yo acumule reservas comprándolas, emitiendo pesos y comprando endógenamente reservas del mercado en el MUL, no. Yo puedo tranquilamente endeudarme, era lo que quería probar Caputo, para que te terminen bajando el riesgo país. Y lo que pasó fue que no, que le prestaron, llegó a esas pequeñas 971.000 millones, que si bien en términos de esa licitación podemos decir que relativamente exitosa, la tasa ya no fue lo que él pedía, y las ofertas que se presentaron él fueron muy pocas. Y acá nos llegó a 1.400 millones. El punto es, ¿por qué viene con muy pocas? En este sentido, en que hay depósitos de los argentinos en el sistema bancario de terrible cantidad de guita en dólares, que sin embargo no se les prestó, no estuvo dispuesto a prestarle al gobierno en esta licitación de dólar nuevo, ¿sí? de deuda nueva en dólares por ley local. Y esto le terminó de demostrar al gobierno que su tesis de que se iba a poder endeudar infinitamente no era tan así. Al menos que el FMI, que Trump, etcétera, le dijeron, bueno, si nosotros te ayudamos, está el respaldo, está el swap ahí pendiente, no te preocupes por la deuda ahora de enero. De algún lado vas a tener la guita para sacar, por eso no se preocupa tanto. Pero para el año que viene, que hay un montón de guita para pagar en dólares, unos vencimientos en dólares, tenés que empezar a acumular reservas. Y no, la tesis del gobierno era que se iba a poder endeudar para poder hacerlo, y el mercado le está mostrando que no está dispuesto a prestarle a Caputo y compañía hasta que él no muestre justamente la acumulación de reservas comprándola. O sea, el mercado quiere la seguridad de que la deuda que se le va a prestar se pueda repagar y no rolear, que se pueda repagar de verdad, que la Argentina tenga recursos de reservas verdaderas, no reservas negativas. Entonces, por eso no salió Caputo a hablar, que dijo comprá, campeón. No salió Caputo a hablar porque era desdecirse absolutamente todo lo que estuvo diciendo. No salió Milei a hablar, no les da la cara para salir a hablar lo que pasó. Y pusieron a Pausini con este nuevo esquema de cambio de bandas cambiarias y acumulación de reservas.
¿Y qué es lo que Bausili termina implementando? Lo que ha hecho el kirchnerismo, lo mismo que hacen estos gobiernos de siempre, ¿no? Depreciar el tipo de cambio. En vez de ir por una devaluación abrupta, hacer una depreciación continua, como intentó hacer el kirchnerismo en su momento. El problema que pasan con las depreciaciones continuas, de a poquito, es que van generando la expectativa del aumento de precios sostenido, una acumulación inflacionaria. Por eso el kirchnerismo le explotó. Sí, es verdad, tenía déficit fiscal, en cambio ahora hay superávit fiscal, todo lo que vos quieras. Pero estás en una economía que no crece y que, por lo tanto, hay puja distributiva, porque cuando vos encima vendés menos y no querés perder dinero, y entonces lo que sucede es lo que pasó ahora. Puede haber recesión respecto al consumo, los aumentos de precios siguen desobedeciendo a la recesión, prefieren vender menos y tratar de ganar lo mismo vendiendo menos por el aumento del precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le decía, esto genera una expectativa de crecimiento inflacionario continuo. Siempre sucede lo mismo, termina pasando igual, porque el empresario, en general, como todos los bienes en la economía tienen componente importado, ven la evolución de los precios de los importados en la moneda local. Al darse la depreciación del tipo de cambio, inmediatamente los bienes transables en la economía suben. Entonces el empresario está viendo que si no sube los bienes no transables a la par, está perdiendo poder adquisitivo internacional. De ahí que inmediatamente genera la espiral de aumento de precios, pero una devaluación recurrente, porque lo peor de todo es que Caputo, Bausili, pongamos, porque ahora lo mandaron la caripela de Bausili al frente, va a salir al mercado con una base de 2,5% de indexación del tipo de cambio. ¿Por qué hablo de tipo de cambio, no de la banda? Porque que crezca la banda un 2,5% en enero con respecto, porque la inflación de noviembre fue 2,5%, significa que el dólar lo van a subir hacia ahí. Porque necesitan acumular reservas, tienen que darle lugar a la emisión monetaria. De ahí, es muy sencillo, tienen que tomar los dólares del mercado y emitir los pesos. Entonces, como eso va a generar una puja a que el tipo de cambio, el valor del dólar suba, tienen que subir la banda para que parezca que está dentro de la banda, ¿se entiende? Como que es una devaluación controlada lo que se quiere mostrar. El problema es la expectativa. Esto es un tema de expectativas. En Argentina hay lo que se llama expectativas adaptativas y expectativas racionales de la economía. Entonces, Argentina es un país que conoce, maneja muy bien, ya se maneja muy bien con la inflación, y conoce estas cosas, estos juegos. Entonces, el local, el empresariado local y demás, ya ni siquiera se tiene que poner a pensar ahora en la incertidumbre de cuánto va a estar el dólar. Simplemente sabe que el dólar va a estar como máximo en un techo a la inflación pasada. En el caso de enero, al 2,5 más alto de lo que estuvo en diciembre, porque toma la inflación de noviembre. Y así. Entonces, como ya sabe lo que va a ser el techo, directamente va a ajustar los precios al techo. O sea, va a terminar tomando, por esta puja distributiva que les digo, lo que es la inflación pasada como el techo de la depreciación futura, inmediata, ahí a dos periodos. Entonces eso va a ser una espiral, que la inflación ya no baje más, sino que tienda a ser recurrente hacia arriba. Enero va a tener ese 2,5 extra de depreciación. La depreciación va a hacer que los tipos inmediatamente digan, creció, ajusten nuevamente el precio de las cosas de acuerdo a la devaluación que se dio nominal. Ese ajuste de precios va a hacer que la puja distributiva con los asalariados se quejen y qué sé yo, y terminen ajustando un poco más. Todo lleva a la inflación un poco más arriba de la inflación pasada. Se genera una inflación acumulativa. 2026 va a ser un año muy riesgoso para la gente que tiene deuda atada a la inflación. Porque todo el mundo, ustedes van a escuchar ahora que les van a decir, no, pero las expectativas de inflación no son del 10, 11, 12%, 20%, porque venía todo está basado en que va a haber una desinflación continua ahora desde enero. Eso bajo el modelo anterior, bajo el modelo donde el gobierno sistemáticamente casi todo el año estuvo vendiendo de que no iba a mover el tipo de cambio con la estabilidad, con los créditos que iba a entrar. Había vendido una estabilidad cambiaria que iba a ser innecesario que haya aumento de precio. Porque si hoy tenemos aumento de precio, como les dije, es porque el tipo de cambio nominal se fue hacia arriba y nunca más bajó. Y ahora lo mismo va a pasar. Con esta indexación van a provocar que el tipo de cambio nominal crezca continuamente y va a hacer que la inflación crezca continuamente. O sea, una cosa va a retroalimentar a la otra en una bola que va a crecer. Ustedes dicen, no, pero la demanda de dinero, sale el gobierno a decir, la demanda de dinero va a evitar que se pase a inflación. Amigos, a ver, vamos a entender una cosa. ¿Vos te crees que no había demanda de dinero con la economía en recesión y demás, como pasó este año? Y sin embargo, todo lo que tuvieron poder adquisitivo se fueron al dólar cuando se tuvieron que cubrir, abandonaron la demanda de dinero y que no queremos los pesos, nos vamos al dólar. Porque tenían que, cuando faltaban los dólares. Bueno, esto es igual. O sea, en cuanto los tipos vean que la inflación empieza a reactivarse a un ritmo acelerado, y
por ende el tipo de cambio se va a ajustar a un ritmo acelerado, no va a haber posibilidad de que alguien se quiera quedar en pesos. Solito la gente va a ir a buscarlo, entonces cuidado al dólar. Y todos los depósitos que están de los privados, tuyo, mío y todo, que están en dólares en los bancos, se van a presentar más todavía, más desconfianza va a haber. En vez de generar una economía en que se vuelva a especificar, vamos a estar generando una economía donde la gente huya del peso aún más, como huyó en la elección. Entonces todo esto puede llevar a desencadenar, Dios no lo quiera, pero es una previsión un poco más a largo plazo, a que en un momento el gobierno no logre absolutamente nada con esto y tenga que agarrar y desesperadamente pedir los dólares de los privados que están en los bancos. Algún plan bonos, alguna cosa así, porque en un momento va a tener que hacerse cargo de pagar lo que es las deudas internacionales y no va a tener a dónde ir a buscar esos dólares, ¿sí? Por este abandono, por el incremento de la inflación y del tipo de cambio nominal, que va a hacer que la gente huya. Entonces vos decís, no, pero es tanto, y esto no lo dice nadie. No, no te lo dice nadie, pero es el gran riesgo de este gobierno, porque si quiere levantar 10.000 a 17.000 millones de dólares en reservas el año que viene, diciendo que va a comprar de a poquito tipo hormiga. No existe ese tipo de hormiga, porque si hay poca liquidación no vas a poder comprar nada. Y si hay mucha liquidación, ahí es donde tenés que comprar y vas a emitir mucho. Entonces cuando emitís, ya cuando entras a emitir y generás, primero va a haber un aumento de circulante, como pasa siempre, un poquito, después inmediatamente se ajusta. Se ajusta porque no tenemos una economía de desocupación del 20-30%, no tenemos una economía, recién ahora están cerrando las empresas, no estamos en un escenario donde vos podés salir a emitir sin generar inflación. Y les repito, el empresario local no quiere perder dinero y ya se conoce la historia de las tablitas de evaluaciones programadas y lo va a tomar así. Entonces, si bien el gobierno va a tener alternativa, va a tener la posibilidad de dejar de bajar la tasa de interés y subir la tasa de interés en el futuro como para extraer capitales especulativos apoyados en esta nueva tabla de evaluación, banda de evaluación programada, es como una forma, porque no va a bajar el riesgo país, ya les digo, no va a bajar lo necesario como para que Argentina se vuelva a endeudar, por más que siga bajando la tasa de interés de Estados Unidos, no va a bajar lo necesario en cuanto la inflación se dispare y el tipo de cambio nominal, como está ajustado por indexación, se vaya a ir para arriba. O sea, porque una cosa es que te baje un poquito el riesgo país, pues en el sentido de que, por la devaluación algo van a empezar a pagar, los bonos están asegurados, no va a estar, pero un poquito, porque en cuanto vean que la inflación sube, ajustado a esa teoría y al mismo tiempo no sirve nada, es porque la inflación se va a empezar a anticipar nuevamente a la subida del tipo de cambio. No va a haber una depreciación real del tipo de cambio que termine generando el sobrante de dólares. ¿Se entiende? Porque si yo soy empresario, yo ya sé que el tipo de cambio de mañana va a estar un poquito más alto. De acuerdo a la inflación de ayer, ya me anticipo y agarro y meto más precio ahora para ganarle al tipo de cambio. Son cosas muy lógicas para un país como Argentina, que está acostumbrado a esta puja distributiva, porque no genera valor real. Se las estoy explicando, espero que entiendan un poco lo que estoy diciendo. No es un escenario muy bueno a partir del 2026 para mí en ese sentido. Argentina, de a poco, ya les digo, va a haber un poquito de ilusión monetaria, como pasaba con el kirchnerismo, pero esa misma depreciación continua del tipo de cambio va a hacer que los precios se aceleren. Esa es mi previsión, y vamos a volver a un esquema de lo masa de que resulta que la gente empieza a anticiparse de las cosas, ¿sí? Y ya saben encima que el índice del IPC no refleja la realidad tampoco, entonces no es algo que vamos a tener, realmente no tenemos ni los indicadores seguros, no tenemos, la confianza del gobierno cayó en el sentido de que lo que vendió como plan, que iba a ser a través de deuda, al final está condicionado también. Lo único que tiene seguro es el SWAT de Estados Unidos como último recurso, es lo único que tiene seguro, nada más. Y por lo visto, por las condiciones de Trump, con lo que está teniendo en Estados Unidos, no le está prestando nueva atención, por eso no lo ayudan. Así que el mercado todo esto lo lee. Y bueno, habrá que ver cómo termina, ¿sí? Lamentablemente no soy lo que sí va a frenar es el parate de la desocupación. Guarda, un poco se va a frenar, un poco, por la emisión. Pero al mismo tiempo recuerden esto, o sea, se va a trasladar a precios y va a generar el parate de toda la mejora que estábamos hablando, ¿sí? O sea, va a haber una pérdida de poder adquisitivo, o sea, lo que vamos a tener sí o sí es pérdida de poder adquisitivo de la gente, porque la inflación va a ser más alta que los aumentos salariales.